Cristo Rey Radio, con una programación para bendecir a los hombres de hoy. Te presenta el programa El Privilegio de Dar, con Liz Vázquez y Wendy González. Abre tu corazón a este mensaje que iluminará tu vida. Está disponible en video desde nuestra página web, cristoreyradio.com, y en nuestra app para equipos móviles, Cristo Rey Radio, 1110 AM. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comparte nuestras publicaciones, de esta manera también apoyas a esta radio. Prepara tu corazón, Cristo Rey Radio, bendiciendo a los hombres de hoy. Muy buen día, bienvenidos una vez más a su programa El Privilegio de Dar. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Mi nombre es Liz Vázquez, servidora, por supuesto. Espero que tengan una excelente tarde, probablemente, con un poquitín de frío. Ya empezaron las temporadas, ahora sí que a cambiarnos un poquito. Y pues ya saben, siempre tenemos que protegernos, es importante prevenir. Esta temporada es una temporada donde de repente los cambios de clima nos traen ciertas complicaciones médicas como los resfríos, como, las gripes muy fuertes. Entonces hay que prevenir, siempre es importante protegernos, proteger a los niños y proteger a nuestros adultos mayores, personas de la tercera edad que en ocasiones pues ya se valen ya no por sí mismos, sino necesitan ayuda para poder estar bien, ¿no? Entonces vamos a protegerlos, vamos a protegernos nosotros y es una manera de cuidarnos entre todos. El día de hoy tenemos un excelente invitado, nos acompaña nuestro neuropsicólogo, el doctor Ricardo Villarreal, con el que vamos a estar platicando sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno que en muchas ocasiones se descubre nos damos cuenta que lo padecemos o que lo padecen nuestros bebés o nuestros niños desde que están pequeñitos, generalmente en la edad del kinder, primaria, pero hay en ocasiones, fíjense, en algo bien extraño y sobre todo yo creo que más aquellas personas que son así como que de mis tiempos. Era difícil tener ese tipo de atención médica y que nos llevaran con el doctor, y generalmente éramos niños inquietos, éramos niños muy vagos, niños que íbamos en ocasiones hasta mal en la escuela y pues no sabíamos el por qué era. Hoy podemos darnos cuenta que probablemente padecemos déficit de atención e hiperactividad y pues el doctor nos va a estar hablando sobre este padecimiento, así que vamos a poner mucha atención. En ocasiones sí es bien importante que recibamos tratamiento y que esto va a mejorar mucho nuestra calidad de vida. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, muy bonita tarde. Porque si bien la ciencia, la técnica, la neurociencia, en las ciencias de la psicología han avanzado muchísimo en los últimos 20 años, los últimos 30 años, que de una generación a otra, pues hay grandes diferencias en cómo abordamos desde la manera de crianza a los niños, los métodos de enseñanza, las formas de aprendizaje, de cuando nosotros éramos niños a la actualidad. Cuando nosotros éramos niños, había, 4 o 5 categorías de niños, ¿no? Era un niño vago, un niño bien portado, un niño aplicado, un niño burro y un niño que le hacía todo, ¿no? Incluso nos podían categorizar, porque yo fui uno de esos, en el de que o sirves para la escuela o sirves para los deportes, ¿no? No sé si a alguien le pasó que nos esté escuchando, pero a mí siempre llegó a pasar. Yo era y lo sigo siendo, inservible para el trabajo físico, pero para otras cosas pues me defendí un poquito mejor, ¿no? Sin embargo, estábamos como que en un entorno desde la familia, la escuela, en una manera de crianza más lineal, en donde uno se tenía que hacer al modelo ya preestablecido, tal vez de generaciones, y es algo que se ha ido rompiendo en muchas cosas, en muchos aspectos para bien. En otros, podemos ver cómo ahora los niños a veces tienen conductas violentas, disruptivas, y que no son del todo positivas o constructivas. Pero la evolución, ¿verdad?, de nosotros mismos como sociedad, pues nos ha llevado a encontrar otras alternativas, otros comportamientos. Entonces, sí es un tema muy importante y que tenemos que conocer, porque hoy en día la estadística
estadística nos habla de entre un 25 y un 40% de niños con este tipo de trastornos o de déficit en edades escolares. Hay muchos adultos que también en el trabajo, sobre todo adultos jóvenes, adultos de los que llaman ahora millennials, ¿no? Uh-huh. Que están empezando su vida laboral, que tienen este tipo de problemas, porque no pueden, les cuesta mucho trabajo, digamos, a una persona que se entrenó para ser contador, por ejemplo, estar 8 horas en una oficina. Porque tuvo una niñez diferente a la que tuvimos nosotros. Entonces, puede llegarse al diagnóstico o a la impresión de que somos parte de un trastorno por déficit de atención o de hiperquinesia, de hiperactividad, que no me puede estar en paz, ¿no? En el caso de un adulto. En el caso de los niños, pues sí, evidentemente ese es donde es más notorio. Y todo lo podemos ver, basta con ir un sábado a una plaza y vemos cómo puede andar un niño corriendo, gritando, pataleando, y si la mamá se le ocurre darle un correctivo, a la mamá la van a voltear a ver feo. Claro, se la quieren comer con los ojos. Cuando usted y a mí nos daban una nalgada y no pasaba nada. Uh-huh. Y ni estamos traumados, ni odiamos a nadie, simplemente crecimos en un entorno muy distinto al que está creciendo nosotros. Entonces, sí es importante que identificamos las características. Y algo con lo que tenemos que empezar es cómo estamos formando a nuestros niños, o sea, desde sus primeros días, desde sus primeros 1000 días de nacimiento, que estamos hablando de los primeros 3 años de cuando nace nuestro hijo, a cuando está en la segunda etapa de la edad más acá. Por ejemplo, en esos primeros 1000 días de vida de los niños, el cerebro de un niño puede formar hasta 4000 conexiones neuronales nuevas diariamente. Entonces ahí interfieren muchos factores muy importantes, como por ejemplo la cercanía que tenemos con los niños, en cuanto al contacto físico, en cuanto a la estimulación que le damos, que le hacemos, en cuanto al cariño, al arropo de su mamá, de su papá. Y eso marca una gran diferencia en el desarrollo temprano del cerebro de los niños. Y es una manera de prevenir trastornos posteriores cuando nos dedicamos a nuestros hijos de lleno, o sea, abrazarlos, bañarlos, darles de comer, darles un masajito en la panza, darles un beso, cantarles, que oigan nuestra voz y no que estén pegados a una pantalla. Sí, me llama mucho la atención lo que me está comentando, doctor, porque, por ejemplo, he visto varios, no sé, como comerciales o documentales donde hablan sobre el autismo también. Y en muchas ocasiones llegan a confundir síntomas del autismo con síntomas del déficit de atención. Y, por ejemplo, los niños autistas es muy difícil para tener ese apego con los papás, incluso hasta con los propios padres, con la propia mamá. ¿Podría ser un síntoma que haga como esa diferencia entre un trastorno y otro, doctor? Mire, esto es muy importante que lo aprendamos a diferenciar, porque qué bueno que tocamos lo de autismo. Efectivamente pareciera que hoy en día tenemos 2 grandes categorías, y lo digo por la experiencia vivida en mi vida profesional. Por un lado, tenemos a un niño que puede estar muy quieto, muy retraído, muy tranquilo, demasiado. Perdón. Y de inicio se sospecha de un trastorno de espectro autístico. Ajá. Sin embargo, cuando tenemos padres ausentes, y lo digo con mucho respeto, no se me va a ofender a alguien, padres ausentes en el sentido de que en lugar de tener a mi hijo, lo tengo sentado en la andadera o en la sillita de esas que ya ahora se meten automáticamente y entretenido con
con Peppa Pig o con algo de lo que hay en las plataformas ahora, hasta para niños de meses, pues cómo este niño va a aprender a relacionarse con otro ser humano. El autismo tiene un origen neurológico, es decir, tanto estructural como funcional a nivel del cerebro. Ajá. Y estamos hablando del sistema tibial reticular ascendente. Para llegar al diagnóstico de autismo es complicado, porque hay que ver muchos marcadores, tanto emocionales, de desarrollo, psicológicos y físicos también. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestro hijo está hacia un lado o hacia el otro? Pues estamos hablando así como que de dos puntos distantes. Pues precisamente las conductas que tienen en los primeros añitos. En los primeros añitos. Cuando un niño, algo que es muy común, y tal vez alguien coincida que nos está escuchando, el retraso en el desarrollo del lenguaje. Es un problema muy común en nuestro día. Sí. Y bueno, ¿será porque tiene algún trastorno de tipo autístico? ¿O será porque no presta atención? ¿O será porque no escucha bien? ¿Qué habría pasado en los 80, cuando nosotros éramos niños? No, pues no escucha bien. No, pues háblele. Cántele. Habrían sido remedios así, ¿cómo lo diremos? Artesanales, ¿no? Pero, ¿qué pasa con un niño que está siendo criado, digamos, no por su mamá ni por su papá, sino en la casa de algún tío, de alguna abuela, porque hoy los papás tienen la necesidad de trabajar los dos? Ajá. Y está siendo criado, digamos, por la abuela, y la abuela tiene otras ocupaciones. Y ese niño se la pasa sentadito, comiendo lo que se le antoja, viendo la tele. ¿Con quién va a hablar? ¿Cómo va a desarrollar esa habilidad de hablar? Va a estar limitado. ¿Por qué? Porque los niños, por naturaleza, todos los animales superiores, aprendemos mediante la imitación. Entonces, si yo no convivo con otros niños, si yo no convivo con mis padres, si a mí no me hablan, si a mí no me tocan, si yo no escucho su voz, si a mí no me obligan intrínsecamente a responder cuando me hablan, ¿cómo voy a aprender a hablar? Y aparecen estos déficits o estos retrasos en el desarrollo del lenguaje. Y esto nos puede llevar a presumir un diagnóstico que no necesariamente es. Por ejemplo, en el caso hay un hallazgo muy común y que está probado estadísticamente, lo vamos a encontrar en los anales de neurología del año del 2018, en el número de octubre, que me parece que es el número 73, en octubre del 2018, en donde se habla del fenómeno de tren de onda lenta en el cerebro de los niños contra autismo y contra déficit de atención, que se debe a digamos, su cerebro tiene una actividad eléctrica que no es la que debería de tener para su edad. O sea, que es una actividad anómala, no maligna, pero anómala. Y eso impide el desarrollo de ciertas habilidades que nos puede llevar a confundirlo, o con que no presta atención, o con que está medio retraído. Y nos puede llevar a la idea de que hay algo de autismo. Ok, muy bien. Todo eso es muy importante. Muy bien. La Clínica Mayo, doctor, en su revista publicó algunos síntomas que las personas con déficit de atención suelen presentar, pero hace mucho hincapié, y yo también quiero hacer hincapié en ello, que estos síntomas tienen que ser recurrentes, porque la mayoría de nosotros como humanos llegamos a presentarlos en algún momento de nuestra vida, y esto no significa que nosotros podamos tener este padecimiento, pero más sin embargo, si estos síntomas son de manera recurrente, pues pudiera ser como una alerta roja para ahora sí acudir con un profesional de la salud, en este caso un neurólogo, no sé, de preferencia, que te pueda ahora sí que diagnosticar y hacer pues los exámenes que se requieren para llegar a este diagnóstico conciso. Entre los síntomas que se presentan, doctor, según la revista, existe la impulsividad, la desorganización y el problema para atender órdenes. Las escasas habilidades para administrar el tiempo se nos hace muy complicado, siempre se nos hace tarde, estamos siempre contrarreloj.
son personas que tienen problemas para concentrarse, incluso con una sola tarea. Hay personas que dicen, no, es que es una bendición ser mujeres porque podemos hacer más de 2 cosas a la vez. Bueno, esto no siempre se da. Hay personas que batallan mucho hasta para hacer una sola actividad porque se desconcentran muy fácil. Estás haciendo la comida, de repente te tocaron la puerta, vas y atiendes la puerta y se te olvidó que tenías el sartén en la lumbre, ¿no? O sea, esto es algo que... Esto podría ser normal. Exacto. No necesariamente algo patológico, eso a cualquiera nos puede pasar. Exacto. El problema es cuando es recurrente, ¿no, doctor? Sí, ya cuando nos pasa todos los días, que se me olvidó la cartera, que se me olvidaron que perdí las llaves, que no me abotoné la camisa, que ahí es cuando ya estamos teniendo un signo, ¿sí? A todos nos puede pasar que se nos olvide algo, ¿verdad? Tampoco tenemos que sobre preocuparnos porque de repente se nos olvidó algo. Pero cuando esto es lo que nos empieza a afectar en nuestra vida cotidiana es cuando tenemos ya que prestar atención y dejarnos ayudar por nuestros seres cercanos, en lugar de enojarnos con ellos, ¿verdad? Si nos dicen algo es porque están observando algo que no está bien. Muy bien. Otro síntoma... Sí, Perdón, doctor. Otro síntoma que también suele estar recurrente en las personas con déficit de atención, la baja tolerancia y la frustración. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Que estos niños se inquietan mucho y se frustran. Mire, aquí voy a tener una posición tal vez poco ortodoxa a la generalidad que se vive hoy en la cuestión clínica. Uh-huh. Hoy utilizamos palabras como se estresa, se frustra en niños de 6 años, cuando siempre estuvieron vistas como naturales, digamos las rabietas. Entre los 2 y los 6 años, los niños son muy chulos por naturaleza, pero es normal. ¿Por qué? Porque ellos descubren que si yo protesto, el niño descubre, yo protesto, yo lloro, yo grito, puede ser que consiga mi objetivo, ¿sí? Quiero esta galleta de chocolate, ok, no me la dan. Entonces hago un berrinche y me la dan. A algunos les funciona, a mí no me funcionaba cuando era niño, la verdad. Entonces aprendí a que no me funcionaba el berrinche y mejor la peleaba. Bien, por favor, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día se hace lo que antes llamábamos berrinche o rabieta. En la última revisión del Manual de Estadística y Diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es lo que rige, digamos, todos los criterios y parámetros diagnósticos, las rabietas ahora las llaman disrupciones abruptas del estado de ánimo. O sea, lo pasaron de una conducta aprendida y deliberada a una conducta patológica y que se debe tratar con antidepresivos. O sea, yo sí tengo una gran diferencia con que no creo que le importe al panel que redacta el DSM-5, ¿verdad? Pero no me parece correcto que a un niño le tengamos que dar un inhibidor selectivo de la serotonina para que no haga rabietas, cuando es algo que podemos enseñar y controlar en casa. Entonces, esto de la frustración, del estrés, sí puede suceder. Estoy hablando de un extremo, pero vamos al caso de un niño que está en sexto de primaria, pero en todos sus niños, en todos sus compañeritos, todos sus pares, tienen una buena dicción, están adquiriendo la lectoescritura. Y este niño va atrasado en la adquisición. Es más, deje usted la lectoescritura, no puede pronunciar la R, la L, los fonemas complejos. Claro que este niño va a sufrir, claro que este niño se va a desesperar. ¿Y qué pasa con un niño que se siente mal anímicamente? Va a tener conductas y lo va a demostrar con conductas. Un niño no nos puede decir como un adulto, es que me siento mal, me desespero, es que me siento mal que no puedo hablar con mis compañeros. No, el niño se va a empezar a portar mal y no voy a hacer la pared y le voy a pegar a mi compañero enseguida. O los otros niños me van a molestar y yo me voy a quedar callado y yo voy a agarrar miedo a la escuela. Y puede ser el origen, estar en algo, no en un grado patológico, sino en un grado de maduración. Entonces, tenemos que observar mucho a nuestros hijos
para ver ante qué nos estamos enfrentando. Claro que los niños se frustran y se ponen ansiosos. La ansiedad y la frustración son emociones primarias que tenemos cargadas en nuestro inconsciente como seres humanos y que vamos a seguir con ellas en el resto de nuestra vida. Sin embargo, tenemos que enseñar a nuestros niños a que trabajen con ellas y a que aprendan a utilizarlas a su favor. Porque no podemos sobrediagnosticar y patologizar cualquier anomalía que veamos en el comportamiento de una criatura, sobre todo en los niños. En el caso de un adulto que no puede controlar su ira, por ejemplo, pues ahí sí ya estamos en algo patológico, porque se supone que ya hay una madurez emocional, una madurez psicológica, una madurez neurológica, como para saber controlarse, ¿no? Y que tiene que controlar. Pero en el caso de un niño, pues sí tenemos que identificarlo para dar el tratamiento adecuado. Y el tratamiento no es nada más darle una píldora, no es llevarlo a un centro de terapia. El principal tratamiento se da en casa, en la familia. Muy bien. Otro dato que también menciona a la revista de la Clínica Mayo es que existen algunos factores de riesgo, doctor, a los que tenemos que poner especial atención. Por ejemplo, si en la familia ya ha sido diagnosticado este padecimiento con familiares directos, pues entonces existe la posibilidad de que, pues vamos, a alguno de nuestros hijos también lo adquiera. Otro más, si la madre fumó, si consumió drogas durante el embarazo, si bebió mucho alcohol, ¿también pudiera ser un factor de riesgo, doctor? Sí, pero también eso, si hay antecedentes de epilepsia, si hay antecedentes del niño en cuestión de que haya tenido algún traumatismo, alguna enfermedad infecciosa muy grave, por ejemplo, de garganta, de oído, alguna exposición a algún agente contaminante, ya sea y reitero cuando está con su mamá o en sus primeros ensayos, sí son factores de riesgo a considerar. Y efectivamente, es como cuando vamos con nuestro médico familiar y nos pregunta, ¿hay antecedentes de diabetes en su familia? Pues tenemos que saber, ¿verdad? Y decirle, no quiere decir que lo vayamos a tener, pero quiere decir que tenemos que tener más cuidado. O sea, que hay un factor genético. La personalidad, recordemos que la mente vive en el cerebro, ¿no? Entonces, la mente y la función de nuestro cerebro están regidos por la genética. Entonces hay un gran contenido hereditario en este tipo de cuestiones. Sí, hay que prestar especial atención. Muy bien. El nacer de manera prematura, los nacimientos prematuros, ¿también puede ser catalogado como un factor de riesgo? Hola. Disculpe, estaba muy entrecortado. Sí, le comentaba el nacimiento prematuro. ¿Pudiera ser también un factor de riesgo? Sí, puede ser algo que haya, que presente nos vaya a presentar una condición posterior. No necesariamente, pero sí se ha encontrado una relación en niños prematuros, sobre todo, más que prematuros, que hayan tenido complicaciones, por ejemplo, de hipoxia, de que no hayan respirado bien, de que hayan necesitado soporte vital en los primeros días, de que haya habido algún episodio de paro respiratorio o de paro cardíaco. ¿Por qué? Porque no hubo la suficiente irrigación y oxigenación a nivel del cerebro, el sistema nervioso central, y sí puede ser un factor de riesgo. Entonces sí hay que considerarlo también. Muy bien, doctor. Ahora, para llegar a este diagnóstico, ustedes como médicos, ¿en qué se basan? Porque en muchas ocasiones sucede que empezamos a llevar a nuestros hijos a la escuela, como lo comentaba al inicio del programa, y generalmente la maestra, el profesor que le está dando clases, es quien te avisa a ti como mamá y te dice que es probable que tu niño presente ese padecimiento y que es importante llevarlo con el doctor. O sea, lo diagnostica una persona que probablemente no tiene la capacidad y todos los instrumentos que se necesitan para llegar a este diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico, doctor? Miren, obviamente los maestros van a hacer, junto con los padres, tienen a los niños, los maestros los tienen 20 horas a la semana, ¿verdad? A los niños frente a ellos. Nosotros nos vemos 1 hora en la consulta, 2 horas tal vez. Entonces los maestros nos proporcionan información muy importante.
Sin embargo, para llegar a un diagnóstico de eso, tenemos que ver todo el historial familiar. Tenemos que indagar en el niño desde el embarazo de la mamá, a qué edad se embarazó, cómo cursó el embarazo, cómo fue el alumbramiento, fue cesárea, fue parto natural, hubieron complicaciones en los primeros 3 meses, cómo fue el primer año, cómo tenía, de qué tema, hasta cómo estaba lo que llamamos la mollera, estaba blandita su cabecita, estaba dura, se pegaba, abrió los ojos, a qué edad sonrió por primera vez, a qué edad levantó la cabeza. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y para llegar a un diagnóstico de esto, tenemos que agotar todos los recursos heredofamiliares, todos los recursos comportamentales del niño, lo que la familia y la escuela nos dice, la observación directa del niño, y es un diagnóstico integral, es multidisciplinario, o sea, no lo puede hacer nada más un profesional, lo tienen que hacer varios y coincidir en esto. Se pueden hacer estudios de electrodiagnóstico, de radiodiagnóstico, cuando se sospeche de alguna lesión, para llegar al diagnóstico y al tratamiento integral de este niño, porque cada disciplina tiene sus alcances, pero también sus limitaciones. Entonces, es algo multidisciplinario. Aquí en donde quienes principalmente intervienen son la parte terapéutica, la parte psicológica, la parte educativa y la parte neurológica, la parte clínica. Integrado todo esto con la familia, este niño tiene un muy buen pronóstico y una probabilidad de sobrellevar un trastorno de este tipo de la mejor manera. Esa es nuestra misión, ¿no? Que si uno tiene un diagnóstico, tenga la mejor vida que le podamos dar. Aproveche de la mejor manera lo que va a enfrentar. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños con un diagnóstico, porque lamentablemente la vida va a ser más dura con un niño que tiene un diagnóstico que con uno que no lo tenga. Así es. Tenemos que formarlos para ello. Así es, doctor. Entonces, no es algo que un médico te pueda decir en una sola cita. Es probable que te estén hablando recurrentemente, que tenga que observarlo, que tenga que hacerle varios estudios, como ya lo mencionó el doctor. Claro. El tratamiento, entonces, doctor, también tendría que ser multidisciplinario, ¿verdad? Sí, multidisciplinario. Generalmente el tratamiento, salvo que hay alguna condición cerebral específica, se acompaña de fármacos. Pero por lo general es un tratamiento terapéutico, un tratamiento pedagógico, pero aquí lo más importante, y lo repito y lo enfatizo, es la familia. Es la familia, la ocupación de los padres para con los hijos. Eso es lo más importante de todo. Hay muchas mamás... De nada va a pedir que al niño se le dé un medicamento y llegando a la casa se va a estar toda la tarde viendo la tele, porque eso es sumarle su cerebro de una manera negativa. Uh-huh. Hay muchos papás, hay muchos papás, doctor, que estamos así totalmente en contra de los medicamentos, porque, no sé, hay un estigma sobre ellos, ¿no? Se piensa que los atontan, que les va a hacer más daño, que son drogas. ¿Qué nos podría decir usted sobre esto? Es una creencia que está muy arraigada en nuestra cultura, ¿no? A un medicamento para el sistema nervioso central le llamamos una droga, sin embargo, y es algo muy malo. Sin embargo, no vemos problema en que una persona esté fumando o esté bebiendo, ¿no? Cuando pues estamos hablando también de una droga. ¿Qué es una droga? Pues es un ingrediente, un agente externo que entra al organismo y que causa una alteración en el funcionamiento del mismo. Entonces el medicamento va a ser prescrito cuando sea necesario. Vamos a suponer que tenemos un niño con las características, un trastorno de déficit de atención, pero además le encontramos una irritación cortical, es decir, que tiene voltajes altos en la región frontal de su cerebro. Entonces, tenemos que darle un neuroregulador. ¿Por qué? Porque tenemos que normalizar lo más que se pueda los voltajes y las frecuencias de onda en esa región de su cerebro. Entonces lo tenemos que dar. ¿Sí? Hay muchos papás que se niegan y dicen, no, es que no le voy a dar, es que eso es droga. Y sí, también una aspirina es una droga. Uh-huh. También un té de manzanilla es una droga. Uh-huh. Sí, o sea, y no tenemos problema ni reparo en tomárnoslo, ¿no? O sea, el medicamento es necesario. En muchos de los casos es necesario, en otros no. En muchos de los casos es necesario. Ahí tenemos que valorar cuáles son
los factores que nos llevan a medicar y cuáles son los beneficios que vamos a tener con un tratamiento farmacológico. Muy bien. Y a partir de ello tomar la mejor decisión para el paciente, para nuestro niño. Muy bien, Para nuestro entonces, pacientito. entonces, No para que el doctor esté contenta, sino para el niño. entonces tomemos conciencia de que si el médico nos lo está indicando es por el bien de nuestros hijos. Hay que llevar Sí, claro. hay que llevar siempre como una bitácora de todos los síntomas, de todo el comportamiento de nuestros hijos después de que empiezan a tomar el medicamento y antes de que empiezan a tomar el medicamento. Esto hay que platicarlo con nuestro médico. Cualquier duda que nosotros tengamos hay que atenderla directamente con ellos. Y pues bueno, doctor, agradezco muchísimo que haya recibido esta llamada para esta entrevista. Esperemos que se vuelva a repetir y a cuidar mucho a nuestros niños. Cuando usted quiera, Liz, estoy incondicionalmente a sus órdenes, agradezco el espacio y ya sabe que cuenta conmigo para todo. ¿Dónde pueden contactarlo, doctor? Muchas gracias. Estoy en el 656-616-4053. 616-4053, el teléfono del doctor Ricardo Villarreal. Háblenle si necesitan para agendar una cita. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Liz, y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Hasta pronto. Les agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos el día de mañana si Dios nos da vida. Hasta pronto. Bye bye.